Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de bachillerato de estudios sociales. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y ahora sí, vamos a empezar. Este es el último de los temas, es historia de Costa Rica desde 1914 a la actualidad. Entonces, vamos con la primera de las preguntas. Dice, la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, provocó una grave crisis en Costa Rica. Esto porque en ella participaron Alemania e Inglaterra, los dos principales compradores del café costarricense y de donde provenían muchos productos al país. En relación con los factores que favorecieron el desarrollo de la crisis de la economía agroexportadora en Costa Rica, lo describe en el texto anterior, originó el decaimiento acelerado en las ventas del Estado, la posibilidad de aumentar los salarios de los empleados públicos. Esta es totalmente contradictoria a lo que sucedió. Más bien hubo una crisis enorme de la economía costarricense y por ende de todo lo relacionado. El establecimiento de un aumento de los impuestos aduaneros tampoco, la creación de nuevos impuestos indirectos para incrementar los ingresos estatales. La opción es que hubo un decaimiento acelerado de las ventas del Estado. Es decir, que año a año, en este lapso de tiempo, hubo una disminución muy grande de los ingresos porque las exportaciones disminuyeron notablemente igual a las importaciones, que era una manera de obtener ingresos por parte del Estado. Le damos a enviar, la seleccionamos muy bien. La crisis económica mundial de 1929 y la depresión que le siguió durante la década de 1930 tuvo graves consecuencias en Costa Rica. Una economía basada en un debilitado modelo agroexportador que todavía se mantenía vigente en el país. ¿Cuál opción identifica una repercusión de la crisis económica de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica? Okay. Se cerraron, perdón, escuelas y colegios en todo el país ante la imposibilidad del gobierno de pagar salarios a los docentes. El colapso del comercio externo del cual dependía la economía nacional produjo el cierre de numerosas empresas, elevando el desempleo, sobre todo en los centros urbanos. Okay, esto es verdadero. Se produjo una fuerte corriente migratoria de los trabajadores urbanos a los sectores rurales ante el aumento de la oferta de empleo para realizar labores agrícolas. No, seguimos con la B. Y D. El gobierno declaró la moratoria de la deuda externa para utilizar los escasos ingresos en aumentar el salario de los empleados públicos para disminuir el deterioro social. No, eso tampoco sucedió, sucedió la opción B y la seleccionamos y le damos a enviar. Muy bien, seguimos. La Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939, desató otra crisis económica en Costa Rica por el deterioro del comercio externo, de cuyos vaivenes el país seguía dependiendo anclado en el modelo agroexportador. Los efectos de la nueva crisis recayeron sobre los sectores populares, acrecentando la pobreza y el desamparo en que vivían muchos, lo que agudizó los problemas sociales. ¿Cuál fue una consecuencia de la situación descrita en el texto anterior? Elevación a rango constitucional y una serie de reformas que reivindicaron los derechos de la clase trabajadora y sus familias, creación de tributos directos para que los grandes empresarios contribuyeran con el Estado en relación con los ingresos percibidos, establecimiento de un decreto que obligó a las empresas a contratar personal médico para la atención de trabajadores y sus familias, y la renovación del modelo agroexportador, hecho que amplió la cantidad de productos exportados para beneficiar al pequeño productor. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla de 1939 a 1945. Finaliza. Se da cuenta el país, y bueno, y no solo el país, sino la región de América Latina, que no se podía continuar con ese modelo económico que era el agroexportador. Era sumamente dependiente del mercado internacional. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los efectos de la nueva crisis, sí, recayeron sobre los sectores populares, lo que acrecentó el descontento, el desamparo, la pobreza, etcétera. Pero una de las consecuencias de eso fue la demanda de los sectores sociales por unas mejoras en sus condiciones de vida. Y el Estado respondió, o el gobierno en este caso, de Calderón Guardia, respondió con la elevación al rango constitucional de una serie de reformas, entre ellas el Código de Trabajo, las garantías sociales, entre otras. Entonces seleccionamos la opción A y le damos a enviar. Muy bien. ¿Cuál opción contiene una semejanza entre la crisis económica de 1929 y la depresión económica de la década de 1930? Con la crisis económica y financiera ocurrida en el 2008. ¿Okay? Ambas crisis afectaron básicamente al sector industrial,
Los países fomentaron la agricultura y la ganadería. No es cierto. No es totalmente cierto eso. Ambas crisis afectaron mayormente a los sectores productivos debido a la reducción del intercambio comercial y el aumento de los cobros de impuestos. Los gobiernos implantaron una serie de medidas para enfrentar sus efectos, los cuales abarcaron desde políticas monetarias, fiscales y hasta comerciales. Sí, sí es cierto. Y la Organización Mundial del Comercio financió durante los 3 primeros años a los bancos centrales para lograr estabilizar la moneda y reducir su devaluación. ¿Ok? La Organización Mundial del Comercio no existía para esta época, para 1929, entonces esta no es cierta. ¿Ok? Marcamos la opción C, le damos a enviar correcto. En el marco de la construcción de la democracia electoral costarricense en la primera mitad del siglo XX, ¿cuál fue una reforma trascendental que ocurrió en 1913 durante el gobierno de Ricardo Jiménez Unamuno? Hay que recordar acá que Costa Rica tuvo 3 grandes cambios en relación al voto. El primero, en 1913, el voto pasa a ser directo. Antes era un voto indirecto, es decir, que había que ir a votar por un elector en el cantón, en la provincia, que iba posteriormente a elegir al presidente o a los representantes. Entonces, el voto a partir de 1913 fue directo. En 1925 hubo otro cambio muy importante, que es el voto secreto. Aprobación del voto directo, el cual tuvo un impacto en la participación electoral de ese año. Esta es la opción correcta, la opción A. Podemos seguir leyendo. Aprobación del voto secreto, no. Esto fue hasta 1925, entonces no. Otorgamiento del derecho a votar a todas las mujeres mayores de 25 años, no. El voto universal y el voto para las mujeres se obtuvo hasta 1949, pues tampoco. Y sería esta la opción A, la respuesta correcta. La seleccionamos y la damos a enviar. Muy bien. Proceso de organización de los trabajadores en Costa Rica. Finales del siglo XIX, primera década del siglo XX. Estamos hablando desde 1880 hasta las primeras décadas 1920-1930. Asociaciones mutualistas, gremios, ligas obreras, sindicatos, conferencias de trabajadores, partidos políticos. Con base en la información del esquema anterior, se puede deducir que el proceso de organización de los trabajadores en Costa Rica siempre tuvo como objetivo principal alcanzar el poder político para desplazar a los sectores dominantes con el fin de gobernar para los sectores populares. No es cierto. No es totalmente cierto. Se consolidó con la fundación del Partido Comunista en 1931, puesto que a partir de ese año se formaron los primeros sindicatos e iniciaron los primeros movimientos de huelga. No. El Partido Comunista vino a representar, por supuesto, las demandas, las exigencias de los trabajadores costarricenses, pero ya existían sindicatos y no se iniciaron los primeros movimientos de huelga, sino que ya existían. Permitió ir forjando una conciencia de clase que les condujo a alcanzar paulatinamente niveles mayores de organización para lograr sus objetivos y mejorar su condición de vida. Esta es la opción que completa correctamente este planteamiento acá. Se caracterizó por tener un desarrollo muy lento, porque en Costa Rica el sector patronal se distinguió por su disposición al diálogo y a atender las peticiones de sus empleados, por lo que estos tenían una mejor calidad de vida respecto a otros países. La opción C, la opción correcta, la seleccionamos y le damos a enviar. Ok, continuamos. La mayoría de la población no participa en los procesos políticos. En aquella época, la participación de la mujer era visualizada como un símbolo de degradación de los atributos propios del sexo femenino, una amenaza a los roles tradicionales de género, además de que se consideraba que si la mujer participaba en política le quitaría a los hombres sus puestos de trabajo y el poder en el hogar. El texto anterior describe parte de la situación social de la mujer en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, es decir, de 1900 a 1950. Estas condiciones motivaron la formación de partidos políticos femeninos que reivindicaron el papel de la mujer en la sociedad y en el hogar, ya que exigieron cambios en la legislación social, la demanda de un salario justo por las labores domésticas, así como una mayor participación en las actividades sociales en los partidos políticos, el surgimiento del movimiento feminista para luchar por el derecho al voto, el acceso a la ciudadanía plena y la igualdad de derechos cívicos. Esta es la opción que completa correctamente este enunciado y es una de las principales demandas que motivaron la participación femenina. La realización de huelgas mediante las cuales pedían acceder a viviendas, mejorar la calidad de vida, el derecho a la educación y el acceso al trabajo. ¿No? Esta es la opción que presenta este texto y se presenta acá. Pues la seleccionamos y le damos a enviar. Muy bien. Lea las siguientes medidas implantadas o implementadas durante la reforma social de 1900, a inicios de 1940. Edición 3, Fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social, establecimiento de las garantías sociales, creación de la Universidad de Costa Rica.
Las anteriores medidas forman parte de la reforma social en la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia. ¿Cuál opción describe la importancia que tiene la reforma para el país? ¿Ok? ¿Propició la eliminación de las luchas sociales y políticas durante la década de 1940? No es cierto. ¿Favoreció a los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad costarricense? Sí, esa era la idea. ¿Contó con el beneplácito y apoyo de las clases económicamente poderosas? No, totalmente contrario. Las clases económicamente poderosas no estuvieron de acuerdo y no vieron con buenos ojos la reforma, querían quitarlas. Dio énfasis a los habitantes de las zonas de menor desarrollo. Ok, la opción B, la correcta, la marcamos y le damos a enviar. En el marco de la reforma social de la década de 1940 en Costa Rica, se aprobó el Código de Trabajo. ¿Cuál es la importancia y significación social de este código? ¿Ok? Establece los derechos y las obligaciones de los trabajadores y patronos, la jornada de trabajo y busca garantizar buenas condiciones de vida para los trabajadores. Y sí es cierto, pero vamos a seguir leyendo. Regula las obligaciones de los trabajadores con respecto a las horas de trabajo, hora de entrada y salida, las labores que deben realizar y el tipo de uniforme. Esto no se plantea ahí. Garantiza excelentes condiciones de vida a la población en riesgo social mediante el acceso al trabajo, salario mínimo, aguinaldo y vacaciones pagadas. Sí, pero no solo a la población en riesgo social, sino que a los costarricenses en general. Considera solamente los derechos del patrono frente a los trabajadores. No, considera los derechos de todos los trabajadores en general, pero también considera los derechos de los patronos. Entonces, en la opción A, la seleccionamos y la vamos a enviar. Muy bien. Un considerable sector de la población criticaba la falta de honradez en algunos actos de la función pública del gobierno, tales como la tolerancia al fraude, el padrinazgo político y los contratos sin licitación. El texto anterior permite identificar una de las causas de la Guerra Civil del 48 en Costa Rica, la cual se relaciona con la existencia de irregularidades administrativas y electorales. Okay. Todas estas causas pueden ser que muchas de estas sean ciertas, pero hay que relacionarla con el texto, ya que el texto nos habla de actos poco transparentes en la función pública, la tolerancia al fraude, el padrinazgo político, los contratos sin licitación. Entonces hay que ver cuál de esta se relaciona a la B. Eliminación de las garantías electorales establecidas en 1946. Sí, pero esto no es, no va con el texto. El texto ahorita la que nos está indicando la opción A, pero vamos a seguir leyendo. Injerencia de miembros del Partido Reformista en puestos gubernamentales. No, porque el partido que gobernaba era el Partido Republicano, aliado con la Iglesia Católica y con el Partido Vanguardia Popular, Partido Comunista. Entonces, esto no es cierto. Y oposición de los sectores conservadores a la creación de entidades contraloras. Ok, tampoco la opción A es la correcta, le damos a enviar. Consecuencias de la Guerra Civil del 48 en Costa Rica, Constitución Política de 1949, cambios e importancia. Creó las instituciones autónomas para descentralizar las funciones del Poder Ejecutivo y atender mejor a las necesidades de la población. Ok, hay que completar esta. ¿Cuál consecuencia de la Guerra Civil del 48 en Costa Rica completa el esquema anterior? Eliminó el capítulo de garantías individuales y se retornó la pena de muerte. ¿No es cierto? Incorporó el capítulo sobre educación y cultura que establece que la educación es costeada por la familia y carece de obligatoriedad. Tampoco es cierto porque la educación es costeada por el Estado y es obligatoria. Incorporó el título sobre derechos humanos para ampliar el papel del Estado en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y esta es la opción correcta. Creó el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar la transparencia e independencia de los procesos electorales nacionales, además de que se dio la creación del voto universal, se abolió el ejército costarricense. Son dos logros más que se mencionan como consecuencia de la guerra civil. Muy bien, seguimos. Dice, el conflicto armado duró 5 semanas, del 12 de marzo al 19 de abril del 48, y murieron más de 4.000 personas, cifra que lo convirtió en el más trágico estallido de violencia política experimentado en el país. Texto anterior hace referencia a la guerra civil del 48, la cual provocó diversos efectos en la sociedad costarricense, destacando la expatriación de los jefes civiles y militares destacados del gobierno de Teodoro Picado, anulación de indemnizaciones a los incapacitados y los familiares de las víctimas de la guerra, persecución, encarcelamiento, exilio y asesinato de simpatizantes caldero-comunistas. Esto es cierto. Esta es la opción que representa lo que afirma en el texto y que fue una consecuencia que provocó, que sucedió después de la guerra civil del 48. Hubo una persecución de los perdedores en la guerra, que fueron los caldero-comunistas.
eliminación de garantías para la vida, haciendas y propiedades de los ciudadanos partícipes en el conflicto. Ok, listo, seguimos. La creación de instituciones como el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el reforzamiento de los programas de salud rural y salud comunitarias y la universalización de la seguridad social fueron elementos fundamentales en la modificación de la estructura social de Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX, debido a que lograron la unificación de las distintas clases sociales al mejorar la calidad de vida de todos los extractos de la sociedad. Favorecieron a los sectores más desposeídos del país en detrimento de los derechos de los sectores privilegiados de la sociedad. Dieron igualdad de oportunidades en relación con el acceso a la salud a sectores de la sociedad tradicionalmente excluidos de la plenitud de este derecho. Y sí es cierto, esta es la opción que completa correctamente esta pregunta. Estas instituciones que se fueron creando en la década de 1950, posterior a la Guerra Civil, todas estas instituciones autónomas, lo que vinieron a hacer fue a buscar esa igualdad de oportunidades en la sociedad costarricense. Permitieron a todos los sectores de la sociedad acceder por igual a los beneficios que brinda el mejoramiento integral del país en todos los campos del desarrollo. Esta no es cierta, esta sí tiene que ver con el texto y sí es cierta. Ahí la marcamos y la vamos a enviar. Correcto. En la segunda mitad del siglo XX se decidió implantar un modelo o el modelo económico de sustitución de importaciones en Costa Rica. Estamos hablando de 1949 a 1980. Este fue muy importante para el desarrollo del país porque buscaba evitar la dependencia del comercio y diversificando la estructura productiva, fortaleciendo el mercado interno. Esta es cierta. Reducir el comercio externo, no. Y de esa manera proteger la economía nacional de los altibajos propios de la actividad, especializar la economía hacia la exportación de artículos manufacturados en sustitución de la agricultura de exportación y ampliar la oferta de exportación con una mayor cantidad de productos agrícolas ante el agotamiento de las diversas de las exportaciones de café y banano. Okay. Después de la crisis del modelo agroexportador, recuerden que el modelo agroexportador se basaba en dos productos, café y banano. El modelo de sustitución de importaciones busca ofrecer una diversificación de la producción en el país. No solo que sea producción agrícola, sino que ampliarla a esos dos productos, crear otros y además hacer un desarrollo de la industria costarricense. Entonces esta es la idea, la opción a la correcta y le damos a enviar. Ok, nos quedan 5. ¿Cuál es la importancia de la banca nacionalizada en el proceso de transformación de la estructura económica y social del país a partir de la segunda mitad del siglo XX? Bueno, la importancia. Creó campañas publicitarias de apertura crediticia para inversionistas extranjeros que desearan desarrollar la industria agropecuaria nacional. No. Asumió la deuda de los agricultores industriales con la banca privada para fortalecer el mercado interno y la producción nacional. Tampoco. Okay. Otorga créditos sin intereses ni garantías a personas con disposición para desarrollar industrias y empresas agropecuarias. Tampoco. Esta es la opción correcta. La banca nacionalizada concedió créditos con intereses accesibles para promover el desarrollo de la industria y la diversificación agrícola. Cierto, muy cierto. Ok, la marcamos y le damos a enviar. Ok, seguimos, nos quedan 4. Como parte de las transformaciones políticas y sociales que ocurrieron en Costa Rica entre 1950 y 1980, el Estado costarricense destinó casi la mitad del gasto público al gasto social, en especial a la educación y la salud. Con base en la información anterior, es posible afirmar que el Estado costarricense invirtió en educación y en salud para beneficiar a la clase media por el apoyo dado a los diferentes programas del nuevo modelo de desarrollo. No. Optó por financiar aquellos aspectos que devolverían a la sociedad costarricense la igualdad social perdida en la etapa de los gobiernos liberales. Tampoco. Tuvo como objetivos intervenir en educación y salud para beneficiar a la población de los centros urbanos, de los cuales dependía el éxito del desarrollo propuesto por el nuevo modelo económico. Tampoco. Entonces, por tanto, sería la opción D. Decidió invertir en educación y en salud de manera preferente, con el fin de impulsar la educación secundaria y erradicar las enfermedades endémicas que afectaban a la mayoría de la población, mejorando las tasas de natalidad, mortalidad, esperanza de vida. Esta es la opción correcta. Esto se dio en el modelo de Estado denominado Estado gestor o benefactor que se desarrolló en Costa Rica de 1950 a 1980. Okay, nos quedan 3. El éxito del modelo de sustitución de importaciones implantado en Costa Rica a partir de 1950 estuvo altamente condicionado al desempeño del mercado común centroamericano, lo cual representaba una debilidad que se evidenció en la década de 1970. ¿Cuál es una causa del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que se puede inferir a partir de la lectura del texto anterior? Okay.
Mercado común centroamericano era lo que estaba dispuesto para el modelo de sustitución de importaciones implementado en Costa Rica, es decir, que todo lo que se iba a generar en el país desde el punto de vista industrial se iba a ubicar, se iba a exportar a los países del mercado centroamericano. Es un mercado muy pequeño y era un mercado muy débil. Entonces, no surtió efectos para el país. La inestabilidad política y social de algunos países centroamericanos limitaba el crecimiento de las exportaciones hacia los países del área. Podría ser. Los términos de acuerdo regional impedían la búsqueda de terceros mercados, limitando las posibilidades de expansión de la industria nacional. No es cierto. Los productos elaborados en los otros países centroamericanos eran más baratos que los productos nacionales, lo que dificultó su venta en los mercados regionales. Tampoco. La falta de organismos regionales que vigilaran el cumplimiento de los acuerdos facilitó la aplicación de medidas unilaterales que debilitaron el libre comercio en el área. ¿Ok? Acá la opción correcta es que había una enorme inestabilidad política y social en varios países centroamericanos en esta década. Habían guerras civiles en varios de ellos. Limitaba el crecimiento de las exportaciones hacia los países del área, además de que era un mercado muy pequeño. ¿Ok? La marcamos y la enviamos. Y ahora sí, vamos, seguimos. Las acciones anteriores corresponden a programas e instituciones sociales desarrollados en Costa Rica por el Estado benefactor o gestor, 1950-1980, las cuales fueron fundamentales para programa de entrega de tierras a campesinos, ampliación de la cobertura de la educación pública, ampliación de los programas de salud rural y salud comunitaria, creación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, eliminar la brecha entre las zonas rurales y urbanas, universalizar el acceso de la población a los servicios digitales, esto no tiene nada que ver con lo planteado acá, mejorar las condiciones de vida de los habitantes, sí, la idea de todo esto es mejorar las condiciones de vida de los habitantes, erradicar problemas como el analfabetismo y la mortalidad infantil. ¿Ok? Esto que se presenta acá no solo buscan disminuir o erradicar, es decir, eliminar el analfabetismo y la mortalidad infantil, sino que mejorar las condiciones de vida de la población, de los habitantes en general, porque vea que entrega tierras, ampliación de la cobertura de la educación pública, etc. Entonces la seleccionamos, muy bien, y vamos a finalizar ya. La lucha política promovida por los sectores populares urbanos aglutinó en la década de los 50 a las llamadas juntas progresistas. Estas fueron particularmente importantes en la extensión de los servicios públicos como escuelas, plaza de deportes, aceras, saneamiento ambiental, entre otros. En relación con las diversas agrupaciones comunales de Costa Rica entre 1950 y 1980, el texto anterior refiere a las juntas progresistas, las cuales destacaron al buscar soluciones a los problemas cotidianos, sí. Formar agrupaciones políticas afines al gobierno, no. Realizar obras públicas con recursos propios de las comunidades. Contratar y supervisar la ejecución de proyectos prioritarios de la comunidad. ¿Ok? Buscar soluciones a los problemas cotidianos era la principal tarea y una de las principales misiones de las juntas progresistas que estuvieron presentes en Costa Rica en este periodo de tiempo. ¿Ok? Y ahora sí, la última de las preguntas. En el contexto político vivido por la sociedad costarricense durante la década de 1950 a 1980 y en el marco de la Guerra Fría, el sistema político electoral se caracterizó, entre otros aspectos, porque creó espacios de discusión popular con dirigentes de varios partidos políticos como el socialista, comunista, progresista y los socialdemócratas. Bueno, en este caso esto no es cierto porque más bien se dio una persecución de los partidarios y el partido político de izquierda en Costa Rica. Estuvo prohibido hasta 1978 que se reformó la Constitución. Entonces, esta no. La B, ¿convirtió el Partido Comunista en la agrupación de mayor representación en la Asamblea Legislativa? No, porque más bien, como indicamos, estuvo prohibido desde 1949 hasta 1978. Propició la conformación de alianzas electorales entre partidos políticos de diferentes ideologías, como la socialista, social cristiana y reformista, para atender las necesidades del país. Tampoco. Acá está la respuesta. Ilegalizó el Partido Comunista y se le prohibió participar en los procesos electorales. Además, sus dirigentes fueron perseguidos, encarcelados y algunos tuvieron que exiliarse. Que la seleccionamos y le damos a enviar. Estamos finalizando este tema. Este examen va a quedar disponible en la descripción del video para que ustedes ingresen. Este y otros van a ver ahí disponibles para que ustedes lo realicen. Tienen la ventaja de que va a seleccionar, ustedes leen la pregunta, seleccionan la respuesta y automáticamente les va a salir si es correcto o incorrecto. Además, quedan los 5 videos para que ustedes los puedan ver con calma, los puedan repasar, las explicaciones y
quiero invitarlos a suscribirse al canal para que nos sigan pendiente de todo lo que publicamos. Agradecerles y nos vemos en un próximo video. Saludos.